Queridos hermanos, amigos y personas interesadas, es un verdadero placer dar una cordial bienvenida a nuestra reunión de entre semana, un programa precioso. Pues como representamos a un Dios feliz, lo vamos a hacer de una manera alegre, entonando una canción de alabanza a nuestro Dios. En esta ocasión es la canción número 144 y después nos dirigimos a nuestro Dios en oración. Pues un programa precioso tenemos por delante en nuestra reunión de hoy. Si hacemos un pequeñito esbozo del contenido de la misma, veremos a ver cómo Jehová se complace en que sus siervos realicen cosas de valor. Por tanto, qué importante es alejarnos de lo que Dios considera inútil. ¿Y qué es eso? Será una de las ideas que tendremos en el programa de nuestra reunión. También en las perlas se nos va a ayudar al hecho de saber o conocer detalles, matices de la conquista de aquella nación con algunas ciudades. Y veremos sobre todo un vídeo donde se nos va a enfatizar cómo la palabra de Jehová nunca falla. De hecho, un ejemplo precioso de la vida de un siervo de la antigüedad que queremos evitar, pues van a constatar este matiz. Y en el estudio bíblico de congregación, veremos la importancia que le da Jehová a la disciplina y el buen efecto que puede tener dentro de su organización. Pues un programa que nos ayuda a alejarnos de lo inútil, a concentrarnos en lo verdaderamente importante. Pues damos paso ya a los tesoros de la Biblia con el tema Alejémonos de las cosas inútiles. Es una asignación que tiene a cargo nuestro hermano Alexis Candelo. Cuando desees, mi hermano. ¿A qué nos referimos con cosas inútiles? ¿Cómo podrían entramparnos o seducirnos estas cosas inútiles? ¿Y qué nos ayudará a alejarnos de estas cosas inútiles? Bueno, para empezar, ¿a qué nos referimos con cosas inútiles? Nos referimos a aquellas cosas que Jehová Dios desaprueba o prohíbe. Aquí nos centramos en el punto de vista de Dios y no en cómo vemos nosotros los asuntos, nosotros los seres humanos. Vamos a explicar esta idea con lo que le pasó a un hombre llamado Acán, del antiguo Israel. Como sabemos, Acán era parte del grupo de los israelitas que acababan de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que Jehová les había prometido. Estaban ahora en Jericó y Jehová les dijo que debían
destruir todo lo que encontraran a su paso y que además el oro y la plata debían reservarlos para el tesoro de Jehová mismo, para el tesoro de la nación dedicado a la adoración verdadera. Pues bueno, Acán desobedeció, se quedó con algunas de las cosas que debía destruir, pero también se quedó con parte del oro y la plata. ¿Por qué? Si las instrucciones de Jehová eran tan claras, ¿por qué Acán desobedeció? Él mismo nos dice qué le pasó. Vamos a leer juntos, por favor, Josué capítulo 7, versículos 20 y 21. Josué capítulo 7, versículos 20 y 21. Aquí Acán le contestó a Josué, es verdad, soy yo quien ha pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Esto es lo que hice cuando vi entre el botín una prenda de vestir oficial de Sinar muy bonita, 200 siclos de plata y un lingote de oro que pesaba 50 siclos. Los quise, así que me los llevé. Ahora están escondidos en el suelo dentro de mi tienda de campaña y el dinero está debajo. Bueno, vamos a centrarnos en lo que él mismo reconoce. Se quedó viendo algo que no le pertenecía y por supuesto le pasó lo que sabemos que en mayor o menor medida nos ha pasado también a nosotros, que vivimos muchos siglos después de este suceso. La imagen que veremos a continuación nos ayuda a entender mejor lo que a él le pasó, pero también lo que ilustra cuál es nuestra lucha hoy día. Aquí vemos a Acán, se centró tanto en satisfacer su deseo que no pensó en lo que Jehová había dicho. Y no es verdad que vemos algo parecido en el caso de este hermano. Vamos a decir que es un hermano casado, además, por lo que vemos, tiene un anillo que parece ser de matrimonio. Y el hermano, aunque parece ser que no está viendo cosas materiales, está viendo cosas que Jehová prohíbe. Podemos pensar en cosas relacionadas con la inmoralidad sexual. En principio se nos puede venir esta idea a la cabeza. Pero ¿qué tal si ampliamos esta idea de ver cosas inútiles, de contemplar cosas inútiles, cosas que Jehová prohíbe, pensando quizás en cosas materiales que en sí mismas no son malas, pero que Jehová hoy no nos estimula a buscar, como le pasó a Acán, cosas materiales en sí mismas que no eran malas, pero que Jehová había puesto alrededor de ellas una protección, un anuncio de prohibido, vamos a decirlo de esa manera. Hoy cosas materiales nos pueden distraer, pueden convertirse en cosas inútiles, pero también centrarnos en satisfacer o cumplir con el mandato bíblico de proveer para los nuestros, quizás buscando un empleo que nos aleje de las cosas más importantes, las actividades que hacen parte de nuestra adoración a Jehová. Bueno, entonces podríamos pensar no solamente en las cosas inútiles que son abiertamente reprochables como las imágenes inmorales, sino también en esas cosas que aparentemente no son malas, pero que pueden convertirse en cosas malas. ¿Y qué nos puede llevar a dejarnos seducir por cosas inútiles? Centrarnos en ellas y olvidarnos de lo que ya Dios ha dicho, del punto de vista de Él. Pero bueno, no somos víctimas indefensas como no lo fue Acán. La pregunta que ahora vamos a responder es, ¿qué nos ayudará a alejarnos de las cosas inútiles? Vamos a empezar leyendo Josué ahí mismo el capítulo 7, versículos 24 y 25. Pero antes no nos olvidemos que los versículos 4 y 5 de este mismo capítulo se habla de lo que les pasó a Acán y a otras personas. O sea, ya sabemos lo que le pasó a él. Jehová decidió acabar con su vida. Pero los versículos 4 y 5 de este mismo capítulo habla del daño que él les causó a personas inocentes, otros adoradores de Jehová, personas que eran parte de la nación de Israel y que por su desobediencia también terminaron pagando. Pero también fijémonos ahora, vamos a leer lo que les pasó a personas que eran parte de la familia de Acán. Ahora sí, los versículos 24 y 25. Y Josué y todo Israel entonces se llevaron a Acán, hijo de Zera, junto con la plata, la prenda de vestir oficial, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, su toro, su burro, su rebaño, su tienda y todo lo que era suyo.
y los subieron al valle de Acor. Josué dijo: ¿por qué nos has causado este desastre? Jehová hoy te llevará el desastre a ti. Entonces todo Israel lo mató a pedradas. Después los quemaron en el fuego, los apedrearon a todos. Ya sabemos que, como dice el versículo 24, aquí hace referencia a sus hijos, sus hijas. Entonces, ¿qué nos ayudará a alejarnos de las cosas inútiles, aquellas cosas que Dios considera inadecuadas? Pensar en las consecuencias. Si Acán hubiera pensado en las consecuencias, ¿habría caído en ese error? Probablemente no. Y para nosotros, pues la enseñanza es bastante clara, ¿verdad que sí? Pensar en las consecuencias, no solamente en lo que nos puede pasar a nosotros, sino en lo que les puede pasar a nuestros seres queridos y por extensión a miembros de nuestra congregación, del pueblo de Jehová. Eso mismo nos hará pensarlo dos veces y no hacer lo que Jehová prohíbe. Esta es una primera medida, pensar en las consecuencias. Otra ayuda que tenemos para alejarnos de las cosas que Jehová desaprueba es lo que leemos en Primera de Juan. Vamos a leer juntos, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 a 17. Y de aquí vamos a centrarnos en esta otra medida que nos ayudará a alejarnos de lo que Jehová prohíbe. Primera de Juan 2, 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor al Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene, proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Además, el mundo se está yendo y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. De aquí se desprende una lección también muy clara para nosotros, y es que si queremos que Dios nos vea con aprobación, no podemos sentir un amor desmedido por las cosas que el mundo promueve. Mencionamos hace un rato que lo que Acán deseó en sí mismo no era malo. Lo malo era que Dios había puesto sobre eso una señal de prohibido y él fue más allá de eso. Ahora hay otras cosas que el mundo promueve que sí son abiertamente reprobables, como la inmoralidad sexual. Cualquiera que sea nuestra situación, tenemos que centrarnos en que lo que estemos haciendo se ajuste a la manera en que Dios ve el mundo y no simplemente a cómo el mundo ve las cosas o no como nosotros los seres humanos entendemos las cosas. Porque recordemos que lo que hay en el mundo, sea como sea, refleja el pensamiento de los enemigos de Dios y no reflejan los pensamientos de Jehová. Entonces, tener esto presente y tener presente que el mundo va pasando nos ayudará a tomar las mejores decisiones. Para terminar, uno se pregunta, ¿qué habría sido de Acán si no hubiera sucumbido al deseo de sus ojos? Habría disfrutado por muchos años de su relación con Jehová en la tierra prometida. ¿Y qué será de nosotros si seguimos esforzándonos por no acercarnos a las cosas que Jehová detesta? Bueno, pues tendremos el privilegio de disfrutar eternamente en el nuevo mundo que Dios promete y que ya está tan cerca. Pues muchas gracias, querido hermano Candelo, por destacarnos cuáles son esas cosas inútiles a las que Dios considera, ¿verdad? Pues es momento de adentrarnos en buscar perlas escondidas y es una asignación que tiene a cargo nuestro hermano Edgar Teruel. Te escuchamos. Ahora vamos a disfrutar descubriendo muchas de las gemas que podemos encontrar en los dos capítulos que analizamos esta semana, capítulos 6 y 7 del libro de Josué. Vamos a buscar la primera gema, en el capítulo 6, el versículo 20. ¿Y alguien que nos quiera ayudar con la lectura? Hermano Antonio Lisaso. Entonces, cuando tocaron los cuernos, el pueblo gritó. En cuanto el pueblo oyó el sonido del cuerno y soltó un gran grito de guerra, la muralla se desplomó. Después de eso, el pueblo subió a la ciudad, cada uno directamente hacia adelante, y conquistaron la ciudad. Muchas gracias. La pregunta dice, ¿cómo sabemos que la ciudad de Jericó fue sitiada y conquistada en pocos días? Hermana Damaris Silvosa.
Pues como se explica en la referencia, en la antigüedad era normal sitiar una ciudad justo antes de conquistarla para que así nadie pudiera entrar ni salir, así que los habitantes de esa ciudad pues tendrían que sobrevivir de los víveres que tuvieran previamente acumulados. Y es significativo que varias obras de consulta hacen alusión a la gran cantidad de alimentos que se encontró en esta ciudad de Jericó. Así, el hecho de que se encontrara tanto alimento entre las ruinas de Jericó pues demuestra que, como hemos leído, pues fue sitiada y conquistada en muy pocos días. Muy bien explicado. Hermano Marcos Vázquez. Además nos damos cuenta de que los israelitas cumplieron con la norma de Jehová, ¿no? En Josué 6, 17 y 18, Jehová les había dicho que no se llevaran nada y esto incluía, como bien se ha mencionado, grano que posiblemente seguía en la ciudad. Así que nos damos cuenta también de cómo los israelitas cumplieron con esto y la arqueología demuestra que es así. Muy buen punto también. Pues pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Pablo Román. En el capítulo 6 de Josué, este relato, pues nos da la oportunidad de autoexaminarnos y ver en qué estado se encuentra nuestra fe y lo importante que es esta cuestión, ya que Josué y los sacerdotes obedecieron unas pautas que, a nuestro parecer o desde el punto de vista humano, pudieran parecer difíciles de entender porque tenían que estar dando vueltas a la muralla durante 7 días, pero sin embargo vemos que obedecieron al pie de la letra y sin quejarse. Entonces podríamos preguntarnos si nos cuesta a nosotros obedecer las pautas o instrucciones que nos da Jehová mediante el esclavo, su organización, y especialmente aquellas que nos cuesta entender o aceptar. Muy buena reflexión. Hermano Jonathan Hill. Josué 6:26 indica una profecía, ¿no? Ahí mencionaba que maldito fuese el hombre que delante de Jehová se pusiese a reconstruir la ciudad de Jericó. Y así pasó, 500 años después, y él reconstruyó esta ciudad. ¿Qué le pasó a este hombre? Pues este texto indica que su hijo mayor y su hijo menor morirían por culpa de esta reconstrucción. Y pasó así. Tanto su hijo mayor Abirán como su hijo menor Segub murieron. Así que esto nos demuestra la confianza que debemos de tener en las profecías bíblicas. Muy buen punto. Hermana Emma Iglesias. En Josué 6:25 me ha gustado imaginarme a Rahab durante los 6 días que vio cómo Israel marchaba alrededor de Jericó y vio que no ocurría nada, pues podría ser que empezara a tener preguntas, pero no dejó que fuera más allá. Siguió firme porque tenía fe. El resultado, pues que el 7.º día Rahab estuvo en el lugar donde tenía que estar en el momento adecuado, así que se salvó. Así que para mí es un ejemplo de fe para el futuro. Estar haciendo lo que se nos diga que hagamos sin que las dudas nos venzan hasta que llegue el momento. Muy buena aplicación. Hermano Pablo Yes. Hace unas semanas veíamos en la reunión de entre semana el vídeo de información sobre Josué, el vídeo que introduce el libro de la Biblia. Y en él se nos invitaba a reflexionar en que Acab y Rahab son ejemplos opuestos de fe y obediencia. Y es que es verdad, porque Rahab era una prostituta, no era parte del pueblo de Israel, pero en cambio Acán acababa de ver cómo se desplomaban las murallas de Jericó, era parte del pueblo escogido por Dios, pero en cambio uno obedeció y el otro no. Rahab tenía fe. ¿Cómo tenía fe? Pues ella había escuchado lo que había hecho Jehová en el pasado. Y nosotros podemos seguir fortaleciendo nuestra fe leyendo la Biblia, así escuchamos a Jehová también en las reuniones, y una clara prueba de que Jehová quiere que lo escuchemos son las reuniones como estas de J.W. Steen. Muy bien. Hermana Sara Morales. Josué 6:17 dice que se dio la orden que tanto Rahab como su familia fueran salvadas, porque escondió a los mensajeros que enviamos. Parece ser que, de acuerdo a una obra de consulta, el trato que se daba a mensajeros enviados de un gobernante se consideraba como si se diese al gobernante y a su gobierno. Por eso, cuando Rahab mostró favor a los mensajeros que Josué había enviado como espías a Jericó, lo hacía porque reconocía que Jehová era el Dios de Israel. Por consiguiente, Jehová la mostró favor, salvándola a la familia y a ella. Muy buen punto, muchas gracias. Hermano Daniel Calvo. Y también en Josué 6:23 se ve el cariño que tiene Jehová y cómo cumplió sus promesas, ¿no? Porque en el caso de Rahab había sido ella la que
había hecho su parte, ¿no? Y la que podría haber sido salvada. Sin embargo, ella veló por su familia y les hizo prometer a aquellos espías que su familia sería salvada. Y aunque Jehová no tenía la obligación, aún así lo hizo, ¿no? Así vemos lo bueno que es Jehová y cómo se compadece y cómo tiene misericordia de las personas y cómo puede llegar a ver el corazón que tiene y lo que pueden hacer en su nombre. Bonito punto. Hermana Ashley Sasso. En Josué 7, 24 y 25 dice que Israel se llevó a Acán y su familia al valle de Acor y allí les mataron. Podríamos pensar que Acán fue el único que había cometido el pecado y quizá él solo tendría que haber cargado con la responsabilidad, pero la realidad es que pasó tiempo y todos podían haber confesado. Aunque ellos no habían cogido estas cosas, estaban coaccionados por los sentimientos. Nosotros hoy en día también podemos estar coaccionados por sentimientos, pero tenemos que recordar que todos tenemos libre albedrío y no tenemos que estar condicionados por lo que otros hagan. Muy buen punto también. Hermano Isaac Clavero. En la conquista de Jericó, en el capítulo 6, podemos ver cómo hubo un aumento importante de la actividad al final de la semana. Durante los primeros 6 días, Jehová les mandó que dieran solo una vuelta alrededor de la ciudad, pero en el séptimo día les mandó que lo hicieran 7 veces. Y en cierto sentido, pues vemos una similitud con la predicación en los últimos días. Vemos cómo se va acercando el fin, la actividad aumenta más aún, tanto en la predicación, también en proyectos de construcción o en las sucursales. Así nos sentimos felices al poder dar de nuestro tiempo y energías al apoyar toda esa actividad. Muy buen punto. Hermana Elizabeth Martín. En Josué 7 del 1 al 9 vemos cómo Josué estaba a punto de asumir la gran responsabilidad de liderar a los israelitas en la conquista de la tierra prometida, y aquí vemos que también tuvo una derrota militar, así que no nos sorprende que él necesitara ánimo y fuerzas para poder ayudar al pueblo a seguir adelante, ¿no? Y hoy en día también los ancianos y superintendentes de circuito también trabajan duro cuidando el rebaño de Jehová y necesitan que les demos ánimo, así que es bueno que nos preguntemos si lo estamos haciendo. Muy buena reflexión. Hermano Daniel Silvosa. Profundizando un poco más en el mal ejemplo de Acán, vemos que en su caso el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, arruinó totalmente su relación con Jehová, y esto tuvo unas tristes consecuencias para él, su familia y también para todo el pueblo. Por tanto, qué importante es que nosotros, como dice 1 Timoteo 6:11, huyamos de cosas como puede ser el amor al dinero y otras cosas que nos alejen de Jehová, y que nos centremos en cosas que nos ayudan a mejorar nuestra relación con Él. Ahí el apóstol Pablo hablaba de la justicia, la devoción piadosa, la fe, el amor, el aguante y la apacibilidad. Muy bien. Hermano Marcos Vázquez. En Josué 7 comienza hablando acerca de cómo los espías dijeron que no hace falta que suba todo el pueblo, bastará con 2.000 o 3.000 hombres. Claro, ahora la conquista no fue un éxito y yo me pregunté, bueno, si hubiera estado allí, ¿a quién le hubiera echado la culpa? ¿A estos espías que dijeron que había que llevar pocos hombres? ¿Qué es lo que hizo Josué? Pues en el versículo 7 dice: ¡ay, Señor soberano Jehová! Él fue un hombre espiritual que siempre vio las cosas de una forma espiritual, así que qué importante que nos esforcemos también porque en las decisiones que tomemos en nuestra vida siempre tengamos a Jehová en nuestra vida, intentemos ver las cosas desde su punto de vista. Muy bien. Hermano Gabriel Miguel. Sí, quizás al leer la última porción del capítulo 7 nos pueda parecer drástico ese castigo que se le impuso tanto a Acán y a su familia, pero hay que tener en cuenta que, por un lado, Acán había desobedecido un mandato claro. Además, Jehová les cuidaba, así que no tenía ninguna razón para tener que intentar buscarse la vida haciendo este tipo de cosas. Además, Dios les advertiría que iban a sufrir, y de hecho murieron 36 personas, y eso ocasionó el sufrimiento seguro de muchísimos de los seres queridos de aquellos hombres, y además su egoísmo hizo que robara al propio Jehová, que es para quien iban a ser varios de esos objetos o de esos bienes. Así que tanto las consecuencias como las cualidades tan malas que reflejaron aquel acto, pues justificaban un castigo ejemplar. Pues muchísimas gracias, Gabriel Miguel, y a todos por vuestros excelentes comentarios. Te damos muchas gracias, hermano Edgar Teruel, por buscar esas perlas escondidas y también, como no, al auditorio, ¿verdad?, por esa preciosa investigación de vuestra parte. Buen trabajo. Pues pasamos ahora a la lectura de la Biblia, así os invitamos a, si es posible, a abrir vuestros propios ejemplares por las ideas de Josué, capítulo 6,
y versículos del 1 al 14 es la porción asignada de lectura y es una asignación que tiene a cargo nuestro hermano Pablo Ollés. Pues bien, Jericó estaba completamente cerrada por causa de los israelitas. Nadie salía y nadie entraba. Jehová entonces le dijo a Josué: «Mira, te he entregado Jericó con su rey y sus poderosos guerreros. Todos ustedes, los guerreros, tienen que marchar alrededor de la ciudad y darle la vuelta una vez. Y tienen que hacer eso durante 6 días. Que 7 sacerdotes vayan delante del arca llevando 7 cuernos de carnero. Pero al 7º día, ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán los cuernos. Cuando toquen los cuernos de carnero, en cuanto ustedes oigan el sonido de los cuernos, todo el pueblo debe soltar un gran grito de guerra. Entonces la muralla de la ciudad se desplomará, y el pueblo tiene que subir, cada uno directamente hacia adelante». Así que Josué, hijo de Nun, convocó a los sacerdotes y les dijo: «Levanten el arca del pacto, y que 7 sacerdotes vayan delante del arca de Jehová, llevando 7 cuernos de carnero». Entonces le dijo al pueblo: «Vayan y marchen alrededor de la ciudad, y que los soldados armados vayan delante del arca de Jehová». Tal como Josué le había dicho al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban 7 cuernos de carnero delante de Jehová avanzaron y tocaron los cuernos, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Los soldados armados iban delante de los sacerdotes que tocaban los cuernos, y los de la retaguardia iban detrás del arca, mientras los cuernos sonaban sin parar. Ahora bien, Josué le había mandado al pueblo: «No griten, ni dejen oír su voz, que no salga ni una palabra de su boca, hasta el día en que yo les diga griten, y entonces griten». Él hizo que el arca de Jehová fuera alrededor de la ciudad, y le diera la vuelta una vez. Después volvieron al campamento y pasaron allí la noche. A la mañana siguiente, Josué madrugó, y los sacerdotes levantaron el arca de Jehová, y 7 sacerdotes se pusieron a andar delante del arca de Jehová, llevando 7 cuernos de carnero, y tocándolos sin parar. Los soldados armados iban andando delante de ellos, y los de la retaguardia iban detrás del arca de Jehová, mientras los cuernos sonaban sin parar. El 2º día marcharon alrededor de la ciudad una vez, y después volvieron al campamento. Eso fue lo que hicieron durante 6 días. Pues nuestra más sincera enhorabuena, hermano Pablo, por esa excelente lectura, ¿eh? Te agradecemos mucho la preparación y el trabajo que ha conllevado a ella, ¿eh? Y todo eso arropado con la idea del capítulo 10, ¿no?, de nuestro folleto Seamos Mejores Maestros. A lo largo de la lectura tenías la asignación en particular de modular la voz. ¿Y en qué consiste esta idea? Pues básicamente el resumen de nuestro folleto dice: varíe el tono, el ritmo, con un objetivo claro, ¿verdad? Dice ahí el folleto: despertar emociones. Y la verdad que nos gustó mucho, ¿eh? Sobre todo cuando leías ahí el versículo 5, parece que nos involucraste tanto en la lectura que casi oíamos el grito, ¿verdad? Para que aquellos muros se desplomaran también. O un poquito más adelante, ¿no?, bajo la idea de variar el tono, el folleto menciona que uno puede usar un tono más agudo para expresar alegría, ¿eh? Y eso cuando ahí Josué estaba dando las instrucciones, ¿no?, en el versículo 10, pues ahí mostrabas esa alegría por ello, pero un tono más grave, más solemne a la hora de inculcar la instrucción concisa, ¿verdad? Así que nos gustó mucho la idea como trabajabas este punto, así que te felicitamos por ello, sobre todo por llenarnos de entusiasmo a la hora de leer un relato bíblico. Buen trabajo con ello, Pablo, ¿eh? Excelente. Pues pasamos ahora a Seamos Mejores Maestros y con la idea de la primera conversación. Eso es lo que vamos a analizar. Así nuestras hermanas Sara de Morales y Elizabeth Martín van a llevar a cabo la asignación Use las ideas para conversar, venza una objeción común en su territorio. Os escuchamos. Hola Eli, llevo unos días observándote y la verdad que te noto un poquito triste. No me quiero meter en tu vida, pero como pasamos tantas horas en el trabajo, solo era saber si te puedo ayudar en algo. Muchas gracias, Sara, por tu interés.
La verdad es que sí. Llevo varios días escuchando las noticias y es increíble. No salimos de una pandemia y ya vemos que ocurren más desgracias, ¿no? Como los desastres naturales, con las inundaciones, erupciones volcánicas, maltrato a las mujeres. La verdad es que desanima mucho ver que pensar que no tenemos salida a tantos problemas. La verdad que sí, que es muy triste ver todo lo que está pasando. Llevas toda la razón. ¿Y sabes lo que pasa? Que como vivimos ahora en la era de la globalización, es muy fácil enterarse en una sola noticia lo que está pasando a nivel mundial. Pero como tú sabes, yo soy testigo de Jehová y a mí me ha ayudado mucho la Biblia. La Biblia. Mira, Sara, no creo que ese libro pueda ayudarnos, y más con todo lo que ha hecho la religión a lo largo de la historia. Mira, entiendo exactamente lo que estás diciendo, pero ¿lo has podido valorar por ti misma? ¿La has leído tú alguna vez? No, la verdad es que no. ¿Y si te digo que la Biblia nos enseña a las familias a ser más felices, a ser más positivos, a combatir la ansiedad, a mirar al futuro con más confianza e incluso a trabajos como pueden ser tediosos como los nuestros, pues disfrutar de ellos? Mira por qué te lo digo. Me gustaría contigo compartir unas palabras que se escribieron hace muchos años, pero no por ello dejan de ser útiles para nosotros hoy en día. Mira, se hallan en 2 de Timoteo 3:16. Mira lo que allí dice. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. ¿Notaste, Eli, por qué la Biblia contribuye a tener solución a todo lo que nos preocupa? Bueno, como tú has leído, dice que nos enseña y educa de acuerdo con lo que está bien. Exactamente. Mira, es un libro que proviene de la persona que más nos ama y quien mejor nos conoce, que es el Creador. Y por lo tanto es el que mejor sabe dirigirnos. Es como si nos hubiera dejado este manual de ayuda, de manera que cada vez que nosotros hacemos uso de él, nos va bien en la vida. Pues la verdad es que no había pensado eso nunca. Pues mira, Eli, te propongo una cosita. Tengo aquí un folleto que es muy bonito, es el disfrute de la vida para siempre. Si quieres te lo envío. Analiza cada una de las preguntas que tú me has hecho antes y en un ratito que tengamos después del trabajo nos conectamos y damos respuesta a cada una de ellas, sin ningún tipo de compromiso. ¿Qué te parece? Bueno, Sara, déjame que me lo piense y te digo alguna cosa. Pero muchas gracias. Pues hermana Sara, hermana Elizabeth, muchas gracias por la buena asignación y la preparación que habéis llevado a cabo. Era un desafío llevarla a cabo, ¿verdad? Había que utilizar ahí las ideas para conversar, vencer una objeción y además arroparlo con la idea del folleto maestro, mostrar amabilidad y empatía. Eso lo vimos muy bien en la propia introducción de la asignación. ¿Te habías fijado que tu compañera estaba pasándolo mal? Y ahora ahí quisiste mostrar interés, preocupación, sin querer meternos en los problemas de nadie, ¿verdad? Pero una idea muy bonita, ¿no?, que menciona el folleto dice, reflexione en los problemas que ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten. ¿A ti te había ayudado tanto la Biblia que ahora tú pensaste que esto podría ser una buena ayuda también para la persona? ¡Qué bueno! Y el tono de la voz, agradable y apropiado para la ocasión. Así que buen trabajo a las dos en esta asignación. Pues pasamos a la siguiente asignación, es la revisita, y ahí nuestras hermanas Damaris Silvosa y nuestra hermana Vanessa de Páramo van a llevar la revisita usando ideas para conversar, luego presente el vídeo ¿Por qué estudiar la Biblia? Os escuchamos con atención. Hola Vanessa, soy Damaris, ¿qué tal va la semana? Hola, pues bien, sin parar, como siempre, pero bien. Bueno, me alegro que vaya todo bien. Quería decirte que ya te he enviado toda la documentación que me pediste, así que si quieres revisarla cuando puedas y me dices si está todo bien o falta alguna cosa, ¿vale? Vale, sí, he visto que me has mandado el correo, así que ahora me pongo a ello. No te preocupes, muchas gracias. Por cierto, no sé si tendrás unos minutitos ahora para analizar la pregunta que dejamos pendiente de por qué podemos confiar en la Biblia. Pues mira, justo ahora me iba a tomar un café, así que sí puedo. Además que tengo curiosidad por el tema. Perfecto. Mira, hoy me gustaría, Vanessa, mostrarte un ejemplo que muestra que, aunque la Biblia no es un libro de ciencia, pero sus afirmaciones son exactas. Y tú ya sabes que, como siempre, vamos a acudir a la propia Biblia. Pero antes, mira, te voy a mandar 2 imágenes. Y cuando las tengas, las he sacado de una de nuestras publicaciones. Ahora, cuando las recibas, ¿me puedes decir, por favor, qué ves en ellas?
Vale, pues una me da la impresión que es de cuando se pensaba, ¿no?, que la Tierra era plana y estaba apoyada en algunos animales. Y la otra, pues una foto actual de la Tierra, ¿no? Eso es. Pues ahora con esas imágenes en tu mente, mira lo que dice la Biblia. Ahora sí que vamos a leer juntas, por favor, Job 26:7. Y te voy a mandar también el enlace para que puedas seguir la lectura conmigo, ¿vale? Vale, sí, ya lo tengo. Fíjate especialmente lo que dice la parte final. Mira, Él extiende el cielo del norte sobre el vacío, suspende la tierra sobre la nada. ¿Qué has notado en el versículo, Vanessa, que dice que también se apreciaba en la segunda imagen? Bueno, pues que la Tierra está colgando, ¿no?, que no la sujeta nada. Eso es. ¿Y por qué crees que es sorprendente que la Biblia diga que la tierra está suspendida sobre nada? Hombre, me parece muy sorprendente, ¿no?, que la Biblia, que es un libro tan antiguo, haga esa afirmación tan exacta, ¿no? Eso es. De hecho, fíjate, las palabras que acabamos de leer se escribieron hace unos 3.500 años. Para ese momento, según has descrito muy bien en la primera imagen, la opinión de la gente era muy diferente de lo que decía la Biblia. Y no fue hasta siglos más tarde que en realidad ya se confirmó lo que hemos leído en Job. Y hoy en día, pues ya nadie ponemos en duda que estas palabras son ciertas, ¿verdad que no? No, claro. Pues este es solo un ejemplo de muchos otros que muestran la autenticidad de la Biblia. Pensando en esto, Vanessa, ¿no te parece una razón convincente para confiar en la Biblia? Hombre, la verdad que sí, porque siendo sincera no creo que sea casualidad, ¿no?, una información tan precisa. Y es que no lo es, Vanessa. La Biblia es un libro único y por eso merece la pena dedicar tiempo a examinarla. Pero fíjate, por si te queda alguna duda, te voy a mandar un vídeo, es muy breve, dura apenas 1 minuto y unos segundos. Y se titula ¿Por qué estudiar la Biblia? Si lo puedes mirar un segundito y me dices qué te parece. Vale. Ya lo he visto. Me parece curioso que dice que en la Biblia puedo encontrar la respuesta a todas mis preguntas. Exacto. Aunque te parezca mentira, la Biblia puede responder todas nuestras preguntas. ¿Te gustaría comprobarlo? Si quieres te puedo llamar mañana a esta misma hora y te explico cómo son nuestros cursos bíblicos. ¿Qué te parece? Pues sí, me parece bien porque es mi hora de descanso, me viene muy bien, así que estaré esperando tu llamada. Genial, pues nos vemos mañana. Chao. Hasta mañana. Hermana Damaris, hermana Vanessa, muchas gracias también a las dos por desarrollar esta asignación de manera tan sobresaliente, la revisita, ¿verdad? Ha sido muy bonito verlo, un desafío también, ideas para conversar, poner un vídeo y trabajar en el punto o la lección 9 de nuestro folleto Maestros, usar bien las ayudas visuales. ¿Por qué queremos utilizar ayudas visuales? Bueno, el folleto nos menciona muy bien porque dice que es muy fácil ayudar a la persona a recordar y entender el punto que queremos grabar en su mente y corazón. ¿Y qué podemos utilizar para esto? Bueno, pues se nos abre el camino, ¿verdad? Ilustraciones, diagramas, mapas, líneas de tiempo, cualquier otro medio visual. En tu caso, enviaste 2 fotos sobre las cuales querías ver la opinión de la persona. Y esto estuvo muy bien, ¿verdad? Porque te dio pie a seguir con la conversación, lo que ella pensaba sobre lo que estaba viendo. Y un detalle muy bonito, ¿verdad? Y eso nos gustaría felicitarte por ello y nosotros también tomar nota. Pone una salvedad del folleto, ¿verdad? Ayude a sus oyentes a recordar el punto que quiere enseñarles y no solo la ayuda visual que haya utilizado. Es verdad, la foto era importante para conocer la opinión, pero no era lo más importante, sino la lección que querías mostrar, ¿verdad? Como palabras que se escribieron hace tanto tiempo y tienen un valor para nosotros. Así que gracias por utilizar este medio visual y por enseñarnos también de esa manera. Pues pasamos ahora al curso bíblico y es una asignación que van a llevar a cabo nuestro hermano Daniel Calvo y el hermano Pablo Román. Pues os escuchamos a los dos. Pues Pablo, ya has visto que la Biblia puede ser muy útil, ¿no? Que fíjate que nos responde preguntas importantes, que nos puede servir para el día a día y que además pues, nos ayuda a ser felices. No sé si esto es lo que pensabas. ¿A ti qué te parece? ¿Que es posible o que no? Sí, o sea, hasta ahora lo que hemos visto parece que puede ser que sí. Muy bien, pues vamos a ver si la Biblia
es una referencia, ¿no? Dice el punto 3, la Biblia nos guía. Vamos a ver si puede ser una guía y, como ya has visto, pues puede ser una luz muy potente, ¿no? Puede ser que nos ilumine en nuestra vida, ¿no? De forma metafórica. Y fíjate lo que dice el texto que se menciona aquí. Fíjate que la Biblia puede ser una guía para muchas personas, no solo hoy día, ¿no? Como ya te comentaba que para mí lo es, sino que para muchos en la actualidad utilizan la Biblia para tener un referente en su vida, ¿no? Para tomar decisiones buenas. Fíjate que en el pasado también pasaba esto. Fíjate, vamos a leer un salmo o una canción, ¿no? De un escritor de la antigüedad, un siervo de Dios, y cuál era su punto de vista con respecto a la Biblia. Fíjate lo que dice esta canción en Salmo 119.5. Si quieres puedes leerla tú mismo. Vale. Y mientras la lees, pregúntate qué significaba la Biblia para este siervo de Dios y si concuerda un poco con tu punto de vista. ¿Lo quieres leer tú mismo? Vale. Sí, Salmo 119.105 dice: Tu palabra es una palabra para mi pie y una luz para mi camino. Muy bien, fíjate que dice, tu palabra es una lámpara. Muy bien, muy bien. Eso es, ¿eh? Y claro, cuando se escribió esta canción, pues para cruzar de, por ejemplo, un pueblo a otro, pues no habría aceras, ni calles asfaltadas, ni luz, sino que sería un poquito más parecida a lo que puedes ver en la imagen que tenemos en el folleto, ¿no? ¿Ves lo que sale ahí? Vemos a una persona, ¿no? Imagínate que eres esta persona tú. ¿Y por qué necesitarías una lámpara, una linterna, como podemos ver? Sí, bueno, pues parece que es una noche como muy oscura, ¿no? No se ve la luna ni siquiera. Y es un terreno así un poco accidentado, hay muchas piedras, hay también pues un río o un lago al lado, hay un bosque, puede haber raíces, o sea, sería fácil tropezarse si no llevas algo de luz. Muy bien, y aparte de tropezarte, ¿qué más te podría pasar? Fíjate que hay diferentes cosas, ¿no? Sí, también podrías acabar perdido. Muy bien, o incluso caerte al agua, ¿no? Sí. Pues fíjate, en esta canción, en el Salmo, pues se muestra de forma metafórica lo que era la palabra de Dios, ¿no? O la Biblia hoy para este escritor. ¿Cómo podría ayudarte o cómo podría ayudar la Biblia a este hombre en el pasado? ¿Qué te parece? Quizá parece como que lo usaba como una guía para su día a día, ¿no? Para tomar decisiones. Muy bien. Y de forma parecida, ¿cómo podría servirnos hoy la Biblia si utilizamos este símil? Pues nos puede ayudar también a nosotros, ¿no? Entiendo, en nuestro día a día también para contestar dudas o preguntas que tengamos. Muy bien, parece curioso, ¿no? Que un libro pueda ser un referente o una guía para nosotros, pero la verdad es que a muchas personas les gustaría, ¿no? Tener algo a lo que acudir cuando en la vida tenemos problemas, tenemos desafíos, tenemos obstáculos de muchos tipos, ¿no? Como hemos estado hablando antes, ¿no? Así que esto concuerda, y es una pregunta personal, ¿no? ¿Qué piensa usted de la Biblia? ¿Concuerda un poco esta idea con lo que tú conocías o piensas ahora? Sí, bueno, tú sabes que no tenía tampoco mucha idea antes de la Biblia, pero hasta ahora lo que hemos visto parece sí que contesta preguntas, que puede ser útil y no sé, quiero seguir comprobando si es así. Muy bien, muchas gracias por tu sinceridad, ¿eh? Y desde luego que si hasta ahora lo que hemos estado viendo es tan útil, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia, nos responde tantas preguntas y nos ayuda tanto, pues es lógico, ¿no? Lo que dices tú, pues oye, si es así, vamos a ver si realmente nos ayuda, ¿no? Pues vamos a ver el siguiente punto. La Biblia responde a nuestras preguntas. Vale. Pues muchas gracias, hermano Daniel, y también a Pablo por destacar las ideas tan bonitas de esta asignación, ¿verdad? Del curso bíblico con el folleto Disfrute. Y era todo un reto también el poderlo llevar a cabo, ¿verdad? Había dos ideas claves. Saber qué pensaba la persona sobre el punto de vista del salmista con relación al texto y ahora lo que él pensaba de eso mismo, ¿eh? Así que muy bien destacado. Y sobre todo nos encantó mucho, ¿no? Cómo trabajaste ahí en el folleto maestros el capítulo 8, enseñar con ejemplos. ¿Y por qué queremos usar ejemplos? Pues es preciosa la idea, porque dan un toque
de color a nuestra enseñanza. Claro, evidentemente, un matiz que se nos menciona, ¿verdad? Que sean sencillos, que capten la atención. Y no nos equivocamos si decimos que Jesús era el maestro por excelencia en esto mismo, ¿verdad? Y nosotros queremos imitar a los buenos maestros como lo hizo también Cristo. ¿Dónde usaste tú el ejemplo? Bueno, en el mismo folleto ya lo decía, ¿verdad? Querías ilustrar el Salmo 119-105. La Biblia es como una lámpara, una luz, y ahora estuviste ahí sacando detalles de la ilustración. Era una noche oscura, cerrada, obstáculos que había en el camino. Cómo la Biblia puede ayudarnos también en sentido metafórico, como bien decías, en este aspecto. Así que gracias por utilizar esos ejemplos que le dan color a nuestra enseñanza. Y probablemente la persona cuando vea ahí de nuevo la Biblia, pues recordará que es como una buena linterna para alumbrar nuestro camino. Buen trabajo a los dos por llevarlo a cabo. Pues cerramos aquí lo que tiene que ver con ser mejores maestros y tesoros de la Biblia y pasamos ahora a nuestra vida cristiana. Lo hacemos de una manera gozosa con la canción 121. Necesitamos autodominio. Pues esta bonita canción pone un preludio para lo que tenemos a continuación. La siguiente asignación, logros de la organización. Pues veremos aquí un vídeo para el mes de septiembre. Jehová nos invita a todos a que estudiemos a fondo su palabra y nos acerquemos a Él. Por eso estamos seguros de que Jehová bendice el trabajo que se está haciendo para mejorar nuestras herramientas de estudio. Por ejemplo, en el año 2013, la organización presentó una herramienta fascinante, JW Library, una biblioteca digital con la Biblia, publicaciones, audios, videos que siempre va con nosotros. El comité de redacción del cuerpo gobernante supervisa y aprueba las actualizaciones de JW Library, lo que incluye crear y mejorar algunas funciones. Es posible que no veamos que hay una nueva función o que no sepamos cómo sacarle el jugo.
Así que los hermanos que trabajan en la programación de JW Library nos van a enseñar cómo aprovechar al máximo esta aplicación. ¿Ha tenido que ayudar a alguien a encontrar una publicación o algún archivo en JW Library y ha tenido que explicárselo paso a paso? Ahora puede enviar un enlace con la función Compartir enlace. Si la persona tiene la aplicación instalada, cuando haga clic en el enlace, se le abrirá directamente en la aplicación. Si no tiene la aplicación, se le abrirá en el sitio jw.org. A veces cuesta trabajo recordar algún punto sobre un texto bíblico de un discurso o nuestra lectura de la Biblia. Toque un versículo. Cree una nota. Escriba en la nota de la sección de estudio. Pruebe esto. Haga notas en su Biblia. Así, cuando prepare un discurso o dirija un curso bíblico, encontrará esas explicaciones más fácilmente. ¿Habrá alguna manera más fácil de buscar los textos mientras toma notas en JW Library? Las notas en pantalla completa son para eso. Bajo la pestaña Estudio Personal, toque la nota para abrirla en pantalla completa. Luego minimice la nota para buscar un texto bíblico. Cuando termine de leer el texto, solo tiene que volver a tocar la nota. Cuando la vea en pantalla completa, puede empezar a escribir directamente. Ahora que tenemos una nota abierta, hablemos de las etiquetas. Una etiqueta bien pensada nos dice de qué trata la nota y nos ayuda a encontrarla. Una etiqueta puede ser cualquier cosa que lo ayude a encontrar esta perla en el futuro. Algunos hacen etiquetas para su adoración en familia, para ejemplos que quieren recordar o para temas que quieren investigar más tarde. Y recuerde que también puede usar emoticonos en sus notas y etiquetas. Cuando está leyendo la Biblia, ¿te gustaría poder escuchar la grabación a partir de un versículo específico en vez de tener que escuchar el capítulo desde el principio? Ahora puede hacerlo. Toque el número del versículo y pulse Reproducir. Alors j'ai entendu une voix forte venant du trône dire: Esto también funciona con otras publicaciones, como la Atalaya o la información que estudiamos en el estudio bíblico de la congregación. 私たちは終わりの時代の最終部分に ¿Tiene un nuevo dispositivo electrónico? No perderá sus notas ni lo que ha resaltado. Vaya a Hacer copia de seguridad y restaurar para grabar sus notas. Puede hacer una copia de seguridad en una nube o enviarla a su correo electrónico y luego restaurar la copia en su nuevo dispositivo. Y si no quiere perder sus notas, recuerde hacer copias de seguridad, quizá cada semana. Algunos tienen la aplicación en más de un dispositivo electrónico. Usan uno de ellos para tomar notas y luego envían la copia de seguridad a los otros. Recuerde que cuando restaure una copia de seguridad en otro dispositivo, borrará todo lo anterior. Lo animamos a que aprenda a usar bien JW Library. Esto lo ayudará a encontrar y atesorar la sabiduría de Jehová y a enseñar a otros a hacer lo mismo. Muchas gracias, hermanos, por enseñarnos cómo aprovechar al máximo las funciones de JW Library. Yo mismo pondré en práctica muchas de las ideas que nos dieron. Si usa JW Library para estudiar, aprenda a utilizar bien esta herramienta. Aunque no le hagan falta todas las funciones de JW Library, aprenda a usar las que lo ayudarán a estudiar la Biblia y a predicar, y practique. Que Jehová siga bendiciendo nuestros esfuerzos por acercarnos cada vez más a Él y profundizar en su palabra, la Biblia. Qué herramienta tan valiosa, ¿verdad que sí? Nos unimos al sentimiento de nuestro hermano Sanderson, queremos aplicar esto a fin de atesorar también la sabiduría de Jehová. Pues pasamos a la siguiente asignación. Desobedecer a propósito siempre acaba mal. Hermano Antonio Lisaso, por favor. Lo contrario de desobedecer a propósito
es obedecer. Obedecer en todo. Y puede que esta idea de la obediencia absoluta incomode a algunos. Puede que a algunos les irrite, incluso les parezca que no es buena idea. Pero nosotros sabemos que obedecer a Jehová y obedecer las instrucciones que recibimos mediante su organización siempre es beneficioso, siempre nos ayuda. Veamos juntos un ejemplo a continuación basado en el fragmento del vídeo Ni una sola palabra ha fallado, que nos ayudará a resaltar esta idea de una manera práctica. Jericó cayó, pero Rahab y su familia sobrevivieron. Jehová había ordenado que se destruyera todo lo que había en la ciudad, menos el oro y la plata que debían llevarse al tesoro de Jehová. Nadie debía quedarse con nada. Acán, ¿qué pasa? Te veo muy contento. Querida, somos ricos. ¿Ricos? ¿Pero qué estás diciendo? Vean. Oh. Eso es mío. Dámelo. Estoy orgullosa de ti, Acán. Se lo quité a esos ricos y ambiciosos cananeos. ¿Te vio alguien? No, tomé mis precauciones. ¿Estás seguro? Claro. Es imposible que alguien me haya visto. Padre, con esto tendremos un buen comienzo en la tierra prometida. Pero, ¿no deberíamos esconder todo? Sí, buena idea. Ya saben, ojos que no ven. Vamos, ayúdeme a esconder esto. Cuando atacamos la ciudad de Ai, perdimos la batalla. Entonces Jehová reveló que un israelita se había quedado con algo que debía haberse destruido y había robado oro y plata que eran para el tesoro de Jehová. A la mañana siguiente hizo que todo Israel se presentara, tribu por tribu, familia por familia, casa por casa, hombre por hombre. Al final, Jehová mostró quién había desobedecido. Hijo mío, mi señor, por favor, honra a Jehová, el Dios de Israel, y confiesa ante él. Por favor, dime lo que hiciste, no me lo ocultes. Es verdad. Soy yo quien ha pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Cuando vi entre el botín una ropa oficial de Sinar, tan bonita. ¿Qué más? Y 200 siclos de plata. ¿Algo más? Sí, y un lingote de oro de 50 siclos. Acán, ¿por qué te los quedaste? Me gustaron tanto que los quise para mí. ¿Pero por qué? Mírame. ¿Acaso no entendiste lo que se dijo? Las instrucciones fueron muy claras. La ciudad debía entregarse a la destrucción. ¿No sabías que todo le pertenecía a Jehová? Sí, lo sabía. ¿Y aún así, robaste esas cosas? Pues sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial esta ropa de Sinar? Tienes que verla, Josué. Es preciosa. Sin costuras. De la mejor calidad. Digna de un rey. Nunca en mi vida he visto colores tan vivos. Basta, hijo mío, basta. Dime, ¿dónde la tienes? La enterré
en el suelo de mi tienda, con el dinero debajo. Corre, Isbac, y ve si es verdad lo que dice. Nedavías, trae a su familia. Acán, ¿olvidaste que Jehová te vería? No pensé en eso. Tú no necesitabas esas cosas. Tienes un toro, un burro, un rebaño. Yo... no sé qué decir. Está claro que he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. ¿Por qué nos has causado este desastre? Jehová hoy te llevará al desastre a ti. Nedavías, llévatelos. Jehová les había advertido que desobedecer a propósito tendría consecuencias graves. Lo que le ocurrió a Acán es una prueba más de que la palabra de Jehová nunca falla. Sin duda que este ejemplo de Acán encierra lecciones muy poderosas para nosotros. Analicémosla juntos, respondiendo a las 3 preguntas que aparecen en nuestra guía de actividades. La primera es, ¿qué había ordenado Jehová que se hiciera con todo lo que había en Jericó? Hermana Morales. Sara. Gracias. Pues todo debía de darse a la destrucción, menos el oro, la plata, que debía de llevarse a la casa de Jehová. Muy bien, una instrucción clara. Muchas gracias. Hermano Clavero, Isaac. Por eso nadie debía quedarse con nada, ni con las cosas que Jehová ha dicho que se tenían que destruir, ni con el oro y la plata que estaban reservados para él. Muy bien, excelente, muchas gracias. ¿Qué hicieron Acán y su familia y por qué? Hermana Silvosa, Damaris. Pues vemos detalles interesantes en el vídeo, ¿no? Vemos este deseo de los ojos, como primero actuó en Acán. Él dice que vio estas cosas, eran muy bonitas, dignas de un rey, así que empezó en su cabeza a desear esas cosas que sabía claramente que estaban apartadas para Jehová, pero ese deseo incontrolable que no paró, al final hizo que robara esas cosas del tesoro de Jehová, y sabemos que fue con la ayuda de su familia, puesto que vemos en el vídeo claramente que ellos también participaron, al final las escondieron debajo de su tienda. Muchas gracias. Hermano Calvo. Y lo escondieron porque sabían que estaba mal, ¿no? Pero como después les dice Josué, no sabías que Jehová te estaba viendo, así que es una gran enseñanza también para nosotros. Muchas gracias. Y destaquemos ahora el valor práctico de este ejemplo. ¿Qué aprendemos respecto a la obediencia? ¿Qué nos enseña este relato? Hermano Gil. Pues que pecar a propósito y ocultar un pecado pues trae consecuencias, ¿no? Como dice el título de esta parte, siempre acaba mal. En el caso de Acán, tanto como su familia como él pues acabaron apedreados y muertos, ¿no? Si nosotros cometiéramos un mal y lo ocultáramos también obtendríamos consecuencias nefastas. Seguro, muchas gracias. Hermano Yes. Y al igual que le pasó a la familia de Acán, que también sufrieron las consecuencias, nosotros también podríamos hacer daño a las personas que queremos. Y aún es más, el pueblo había sufrido una derrota muy, muy dura por su culpa. Así que si nosotros desobedeciéramos, pues también haríamos daño a los demás, y lo más grave es que haríamos daño a Jehová. Muchas gracias. Hermano Teruel. Y que debemos tener cuidado en qué confiamos, ¿no? Parece que Acán y su familia confiaban en esos objetos materiales para tener un buen comienzo, ¿no? De esa nueva vida, pero se equivocaron, porque para tener un buen comienzo, para tener un buen futuro, hay que confiar en Jehová. Pero a veces, si nosotros ponemos nuestro corazón y nuestra confianza en asuntos materiales, pues puede que ese corazón nos haga olvidar a Jehová de la ecuación, ¿no? Y vemos que es algo esencial para poder disfrutar de la vida. Muchas gracias y muchas gracias por vuestros comentarios y por destacar la aplicación de este ejemplo malo y la sabiduría que hay detrás de siempre obedecer a Jehová. En algún momento pudiéramos vernos tentados de razonar, ojos que no ven, corazón que no siente, pero no podemos olvidarnos la verdad que se destaca en este mal ejemplo de Acán,
no hay nada que podamos ocultarle a Jehová. Por eso, si estamos dudando entre obedecer o no obedecer una instrucción que puede que hayamos recibido, o un principio que tal vez no entendamos del todo, bueno, investiguemos bien qué es lo que espera Jehová de nosotros y obedezcamos, porque obedecer, incluso en los pequeños detalles, siempre nos beneficia. Muchas gracias, hermano Lisaso, por destacarnos las ideas sobresalientes ahí del vídeo y también al auditorio por ofrecer ideas prácticas para cada uno de nosotros. Pues pasamos ahora al estudio bíblico de congregación. Es una asignación que tiene a cargo nuestro hermano Daniel Silvosa. Analizaremos ahí el capítulo 14, los párrafos 8 a 14 y el recuadro 13a. Adelante, Daniel. Pues como os he indicado, esta semana continuaremos analizando el capítulo 14 del libro Adoración Pura. Como recordaréis, el título de este capítulo es Esta es la ley del templo. Y la semana pasada empezamos a ver lecciones prácticas que los israelitas de los días de Ezequiel pudieron extraer de la visión del templo. Por ejemplo, vimos lecciones relacionadas con la montaña alta, con las enormes puertas y con el muro exterior. Hoy veremos una lección más que pudieron aprender. Y también veremos cómo esta visión nos ayuda a todos nosotros hoy en día. Por tanto, podemos estar seguros de que será un estudio realmente interesante y lo será todavía más gracias a vuestros valiosos comentarios. Por lo tanto, ya de antemano, os animamos a todos vosotros a participar. El lector para hoy será nuestro hermano Ángel Páramo y ya le pedimos que nos lea los dos primeros párrafos para hoy, que son los párrafos 8 y 9. Firme corrección para los que dirigían al pueblo. Jehová corrigió de forma severa, pero a la vez bondadosa, a los hombres que ocupaban cargos de mucha responsabilidad entre el pueblo. Reprendió con dureza a los levitas, que se alejaron muchísimo de él cuando el pueblo cayó en la idolatría. A los hijos de Sadoc, en cambio, los felicitó y dijo de ellos: cumplieron con las responsabilidades de mi santuario cuando los israelitas perdieron el rumbo. Trató a cada grupo con justicia y misericordia, a cada uno según sus acciones. Los jefes de Israel también recibieron firme corrección. Así, Jehová mostró con claridad que los supervisores, hombres con autoridad, tenían que responder ante Jehová por la forma en la que desempeñaban sus responsabilidades. El consejo, la corrección y la disciplina también eran para ellos. Es más, tenían que ser los primeros en obedecer las leyes de Jehová. Pregunta para los párrafos 8 y 9. Dice lo siguiente. Cuando Jehová les dio firme corrección a los hombres en puestos de responsabilidad, ¿qué lección pudo haber aprendido el pueblo? Hermano Oyes, por favor. Pues es posible que el pueblo aprendiera que los hombres que estaban dirigiendo al pueblo también tenían que ser corregidos y tenían que ser los primeros en obedecer las leyes de Dios. Muy bien, excelente. Vamos a buscar, por favor, Ezequiel, capítulo 44, y leamos allí los versículos 12 al 16, y también el capítulo 45, el versículo 9. Y después, si lo deseáis, podéis comentar algunos aspectos destacables de la corrección que recibieron estos hombres. Un voluntario, por favor, que nos lea Ezequiel 44, 12 al 16. Hermano Calvo, por favor, y un voluntario para Ezequiel 45, 9. Hermana Martín. Como le sirvieron delante de sus ídolos repugnantes y se convirtieron en un obstáculo que hizo pecar a la casa de Israel, he levantado mi mano y jurado contra ellos, afirma el Señor soberano Jehová, y cargarán con las consecuencias de su error. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas o santísimas, y cargarán con la vergüenza por las cosas detestables que hicieron. Pero los pondré a cargo de las responsabilidades del templo, para que cumplan con el servicio del templo y con todas las cosas que se deben hacer allí. Y los sacerdotes, levitas, los hijos de Sadoc, que cumplieron con las responsabilidades de mi santuario, cuando los israelitas perdieron el rumbo y se apartaron de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grasa y la sangre, afirma el Señor soberano Jehová. Ellos son los que entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme y cumplirán con las responsabilidades que tienen conmigo. Excelente. Y ahora el capítulo 45, versículo 9, por favor. Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Han ido demasiado lejos, jefes de Israel.
Abandonen la violencia y la explotación y hagan lo que es justo y recto. Dejen de quitarle a mi pueblo sus propiedades, afirma el Señor soberano Jehová. Muchísimas gracias a los dos por la lectura. Así que con estas palabras en mente, ¿qué podemos destacar de la corrección que estos hombres recibieron? Hermana Iglesias, por favor. Bueno, pues por una parte podríamos ver la forma que Jehová reprende o corrige. Podríamos resumirlo como firmeza cuando es necesario, pero a la vez bondad cuando se puede. Por ejemplo, en el último versículo que hemos leído, ahí vemos cómo Jehová les insta a que abandonen la violencia y hagan las cosas justas. Qué buenos detalles. Muchas gracias, hermana Iglesias, por destacarlos. Hermano Vázquez, por favor. Y como dice el párrafo, trató a cada grupo con justicia y misericordia, a cada uno según sus acciones. Jehová no es un Dios que a todos pues trate de la misma forma en ese sentido, ¿no? A cada uno pues le dio la justicia que debería. Hemos leído en el versículo 12 cuando aquí se dirige a estos sacerdotes que habla de ellos como que se convirtieron en un obstáculo o, como dice la nota, en un tropiezo para el resto del pueblo. Eran unas palabras duras. Sin embargo, cuando habla acerca de los sacerdotes levitas, dice que ellos cumplieron con las responsabilidades de su santuario, así que también aprovechó para felicitar a aquellos que siguieron manteniendo lealtad a la adoración pura. Muy interesante. Muchísimas gracias. Hermana Silvosa, por favor. Así que la lección que menciona al final del párrafo de que estas personas que están en puestos de autoridad o que dirigen, que tenían que ser los primeros en obedecer las leyes de Jehová, vemos que tenía sentido porque en realidad el buen ejemplo que ellos ponían pues podía tener un buen efecto en el resto del pueblo. Y lo mismo sucede en la actualidad. También la Biblia nos anima a que nos fijemos en la conducta de quienes nos dirigen y que imitemos su fe. Así es que estamos muy agradecidos sin duda también de contar a ancianos, viajantes o otros hermanos con responsabilidades pues que también nos dan tan buen ejemplo a imitar. Qué buena lección. Muchas gracias por compartirla con todos nosotros. Hermano Teruel, por favor. Sí, qué diferencia había, ¿no?, en la parcialidad quizás de aquel tiempo en el imperio babilonio o quizás hoy también en los que dirigen a las naciones, como parece que la ley no les afecta al mismo grado y quizás pueden ser más algunas concesiones que quizás no deban que cumplir, pero vemos que en el pueblo de Jehová y en la adoración a Jehová eso no había cabida. Muy cierto. Muchísimas gracias. Pues antes de pasar al siguiente párrafo, donde vamos a ver si los judíos pusieron en práctica estas lecciones que hemos considerado entre la semana pasada y hoy, quizá podríamos repasarlas rápidamente. ¿Quién nos quiere recordar alguna de estas 4 lecciones que la visión del templo enseñó en el pasado, o pudo enseñar en el pasado a algunos de los israelitas? Hermano Morales, por favor. Sí, pues una de ellas tenía que ver en concreto con las puertas, que eran puertas bastante grandes. Jehová aceptaba a todo el mundo dentro de su organización y de eso era una manera visible de hacerlo, pero había que hacerlo a la manera de Jehová, es decir, no tener una adoración llena de hipocresía, sino con un corazón, como bien decíamos ahí, circunciso. Excelente, ahí tenemos una. Hermano Candelo, por favor. Recuerdo la de los muros. En línea con lo que acaba de decir Francisco, Jehová se encargó de que los muros estuvieran muy alejados para que nada impropio se acercara. Bueno, la lección para nosotros es que tenemos que esforzarnos por mantener lo más alejado posible cualquier cosa que ofenda a Jehová. Cierto, excelente. Hermano Gil, por favor. Y la otra era la montaña alta, que la adoración pura pues estaría ensalzada, elevado, estaría por encima de toda diferencia de los judíos de aquel tiempo, que estarían debajo y se sentirían avergonzados. Eso es, ¿eh? Y la cuarta la hemos considerado ahora, que está relacionada, como decía el párrafo 8, con la firme corrección que recibieron aquellos que dirigían al pueblo. Pues ahora, teniendo frescas estas 4 lecciones en mente, vamos a ver si los judíos las pusieron en práctica o no. Leamos, por favor, hermano Páramo, los párrafos 10 y 11. ¿Pusieron en práctica lo que aprendieron de esta visión los exiliados que volvieron? Bueno, no podemos saber lo que pensaron los hombres y mujeres fieles de aquel entonces sobre esta extraordinaria visión. Pero la palabra de Dios sí nos cuenta bastante sobre lo que hicieron los exiliados al volver y cómo llegaron a ver la adoración pura de Jehová. ¿Pusieron en práctica los principios que contenía la visión? Hasta cierto grado sí lo hicieron, sobre todo si los comparamos con sus antepasados rebeldes, los que vivieron antes del exilio en Babilonia. Algunos hombres fieles
como los profetas Ageo y Zacarías, el sacerdote y copista Esdras o el gobernador Nehemías, hicieron todo lo que pudieron por enseñarle al pueblo principios como los que contenía la visión del templo de Ezequiel. Les enseñaron que la adoración pura debe tener prioridad, debe estar por encima de las cuestiones materiales y los intereses personales. También insistieron en que se respetaran las normas para la adoración pura. Por ejemplo, Esdras y Nehemías les dijeron con firmeza a los judíos que dejaran a sus esposas extranjeras, porque los estaban debilitando en sentido espiritual. ¿Y qué decir de la idolatría? Parece que, después del destierro, la nación por fin llegó a odiar ese pecado en el que habían caído vez tras vez. ¿Y qué hay de los sacerdotes y de los jefes o príncipes? Como nos muestra la visión de Ezequiel, Jehová también los aconsejó y corrigió. Muchos de ellos aceptaron humildemente esa disciplina. Pregunta para los párrafos 11 y 12. ¿Qué indica que algunos judíos habían aprendido de las lecciones que transmitía la visión de Ezequiel? Hermana Martín, por favor. Por ejemplo, Esdras 5, 1 y 2 nos muestra cómo Jehová se valió de profetas fieles como Zacarías y Ageo para animar a Zorobabel, al sumo sacerdote Jesúa y a los exiliados, ¿no?, que habían vuelto a terminar la reconstrucción del templo de Jehová, ¿no? Así que les animaron a que pusieran a Jehová en primer lugar y pudieran terminar la reconstrucción. Muy bien. Hermana Lisaso, por favor. También por medio del profeta Ageo les recordó que la adoración pura debía tener prioridad. Se estaban centrando en, como dice el versículo 3 y 4, en vivir en casas revestidas de paneles de madera, pero la casa estaba en ruinas. No se estaban centrando en que tenían que reconstruir el templo y que la adoración pura tenía prioridad. Eso es. Muchas gracias también por conectar la idea que viene en el párrafo con la cita bíblica de Ageo 1, 3 y 4. Leamos ahora, por favor, Esdras, capítulo 10, versículos 10 y 11, y después podremos comentar cómo estos hombres fieles también les ayudaron a los israelitas a poner en práctica la segunda lección que repasamos hace unos instantes. Hermano Clavero, por favor, Esdras, capítulo 10, versículos 10 y 11. Entonces el sacerdote Esdras se levantó y les dijo: Ustedes han sido infieles al casarse con mujeres extranjeras, y así han aumentado la culpa de Israel. Ahora confiésenle su pecado a Jehová, el Dios de sus antepasados, y obedézcanlo. Sepárense de los pueblos de esta tierra y también de esas esposas extranjeras. Excelente, hermano Clavero, muchas gracias por la lectura. ¿Qué podemos comentar en cuanto a este pasaje? ¿Cómo estos hombres fieles les ayudaron a los israelitas a poner en práctica la segunda lección que consideramos la semana pasada? Hermano Vázquez, por favor. Pues nos damos cuenta de que tanto, por ejemplo, Esdras como Nehemías fueron firmes en cuanto a esto que acabamos de leer, ¿no? De que no debían casarse con esposas extranjeras. Cuando leemos Nehemías capítulo 13, versículos 23 al 27, seguramente se nos ha venido a la mente alguna escena, ¿no?, de la película de Nehemías, en la que, por ejemplo, en el versículo 25, dice que Nehemías incluso reprendía a esos judíos, los maldije, golpeé a algunos de los hombres, les arranqué los cabellos y los hice jurar por Dios. Les dije no casarán a sus hijas con los hijos de ellos. Así que, contrario a el libertinaje que se había permitido un tiempo antes en el pueblo, la firmeza con la que estos hombres demostraron que la adoración pura era eso, era pura, pues sin duda fue algo que Jehová bendijo. Sin duda, muy buen comentario, hermano Vázquez, muchas gracias. Hermano Morales, por favor. Y el efecto fue muy bueno, porque al ser el consejo firme, directo, iba dirigido ahí a los jefes o príncipes del pueblo, probablemente el mismo pueblo estaba viendo cosas que los que llevaban la delantera no estaban haciendo bien. Así que ellos pusieran el ejemplo, fue un bonito incentivo para que todos colaboraran con ese mandato de Jehová. Cierto, excelente. Hermano Calvo, por favor. Y pusieron estos hombres también de manifiesto que cualquier interés personal, material o gustos personales están por debajo siempre de la adoración pura. La adoración pura siempre es lo primero, y esto estaba haciendo que restara importancia y dignidad al mensaje divino. Así que
Por eso fueron firmes e hicieron muy bien. Sin duda. Qué buen detalle. Hermana Morales, por favor, Sara. Gracias. Nehemías 9, del 1 al 3, el 3 concretamente, dice que leyeron durante 3 horas el libro de la ley de Jehová. Y fue muy bonito porque dice que la actitud de ellos, dice que confesaron sus pecados, se arrepintieron de los errores de su padre, se deshicieron, se separaron de todos los dioses extranjeros, así que se ve cómo enseguida pusieron manos a la obra, fueron humildes y obedientes. Exacto. Muchísimas gracias. Así que está claro que por todo lo que habéis comentado, estos hombres fieles, Esdras, Nehemías y otros, hicieron una labor excelente. Y de hecho, ¿cómo vemos esto reflejado en la imagen que tenemos asociada con el párrafo 11? Hermano Teruel, por favor. Pues vemos una imagen que seguramente pues fue algo muy parecido a ello, ¿no? En la vida real vemos a Nehemías como él inculcó la adoración pura, como debían realmente adorar a Jehová según las normas que Jehová había puesto, porque él entendía bien lo que Jehová exigía, tenía fresca en la mente esas profecías de Ezequiel, sabía que Jehová deseaba adorarlo de una manera concreta, y Nehemías lo transmitió a esos israelitas cuando estaba trabajando con ellos. Excelente. Hermana Martín, por favor. Además no fue fácil, ¿no? Como vemos en la imagen, tenían que llevar espadas porque los enemigos no les querían dejar que pudieran continuar con la obra. Pero qué bonito ver a Nehemías cómo confió en Jehová, ¿no? Y les dijo que Jehová lucharía por ellos, ¿no? Así que seguro que esto también los animó mucho a seguir la obra. Qué buen detalle, hermana Martín, muchas gracias. Hermana Lisaso. Y como vemos en la nota de la imagen lo hizo mientras trabajaba con ellos. Así que puso el ejemplo y fue, como decíamos en los anteriores párrafos, de los primeros en obedecer las leyes de Jehová. Muy bien, y sin duda que dejó un buen ejemplo para todos aquellos que en la actualidad tenemos algún puesto de responsabilidad en la congregación, ¿verdad? Pues hemos visto las lecciones que los israelitas pudieron aprender de esta visión del templo. Hemos visto cómo las pusieron en práctica, así que vamos a ver en el siguiente párrafo las bendiciones que recibieron por ello. Párrafo 12. Por actuar así, Dios bendijo a su pueblo. Disfrutaron de una relación con Jehová, salud y paz como las que no habían tenido en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al final el pueblo empezó a obedecer las justas normas de Jehová para la adoración pura. Las lecciones del templo de la visión realmente llegaron al corazón de muchas personas buenas. Para resumir, podríamos decir que la visión ayudó a los exiliados de dos maneras. Uno, les enseñó las lecciones prácticas sobre las normas para la adoración pura y sobre cómo respetarlas. Y dos, les ofreció de manera profética una garantía para el futuro. Predijo que se restauraría la adoración pura y que, si el pueblo respetaba esa forma de adoración, Jehová los bendeciría. Pero ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Tiene esta visión un cumplimiento en la actualidad? Pregunta para el párrafo 12. ¿Cómo bendijo Jehová a los exiliados cuando volvieron? Hermano Yes, por favor. Pues Dios los bendijo mucho porque volvieron a tener el pueblo de Israel su amistad con Dios, salud y paz. Como leemos, por ejemplo, en Nehemías, en el capítulo 8, leemos palabras muy bonitas. Por ejemplo, que el pueblo disfrutó de una gran alegría. También es aquí el pasaje donde Nehemías dice que la felicidad que viene de Jehová es una fortaleza. Así que, de verdad que disfrutaron muchísimo y Jehová los bendijo. Muchas gracias, hermano Yes. Y de manera especial también puedo hacer referencia a estas palabras tan bonitas del libro de Nehemías. Hermano Miguel, por favor. Sí, rápidamente pudieron ver un contraste muy marcado entre lo que era el no haber hecho caso a Jehová y las consecuencias de ello y el sí hacer caso e intentar adorar a Jehová como él quería, ¿no? De vivir en un lugar donde en ocasiones se proscribía lo que ellos querían hacer o su adoración tal y como a ellos les gustaría, ¿no? Al menos aquellos que de verdad sirvieran a Jehová, a pasar a un lugar donde podían celebrar sus fiestas, donde disfrutaban de buena salud, de buenas comidas, mencionan el texto, ¿no? O como ha resaltado Pablo, que también en Nehemías 12:43, tenían una alegría tan inmensa que incluso se oía desde lejos, ¿no? Así que no nos podemos imaginar
cómo ese contraste tuvo que afectarles, y seguro que eso les ayudó a pues mantener su determinación por seguir haciendo las cosas de este modo. Comentario muy interesante, hermano Miguel. Muchísimas gracias. Hermano Lisaso, por favor. Y pudieron sentir de manera individual y personal que recuperaban la relación con Jehová. El versículo 43 también dice que el Dios verdadero los llenó de alegría. Y eso tuvo que ser una ocasión singular y especial, pero sobre todo notar que vuelven a tener una relación con su Creador. Qué gran bendición. Muchas gracias por resaltarla. Hermano Teruel. Sí, siguiendo en esa misma línea, ¿no? El versículo 43 decía al final: era tanta la alegría que había en Jerusalén que podía oírse desde lejos. Así que qué gran contraste, ¿no? Había sufrido la nación y ellos sabían lo que habían sufrido, y ahora, por obedecer a Jehová, pues toda la alegría que estaban disfrutando. Qué bien, qué bonito es como ver cómo Jehová recompensa a todos aquellos que lo obedecen realmente, ¿verdad? Y una buena forma de resumir este subtítulo que hemos analizado sería ver cómo esta visión ayudó a los exiliados. Tenemos 2 puntos interesantes en el párrafo que quizá podríamos destacar. Hermana Iglesias, por favor. Sí, pues vemos cómo estas lecciones del templo les llegaron al corazón porque aprendieron de 2 maneras. El primero, les enseñó lecciones prácticas sobre las normas para la adoración pura y sobre cómo respetarlas. Muy bien, eso es. Hermana Silvosa, por favor. Sí, y en la segunda también les ofreció de esta manera profética pues la garantía de que en un futuro podrían realmente ver esta adoración pura restablecida, y que si respetaban esa forma de adoración que Jehová había establecido, pues sin duda contarían con muchísimas bendiciones, como así fue. Excelente. Pues después de haber analizado las lecciones que estos israelitas pudieron haber aprendido de esta visión tan interesante, tiene mucho sentido plantearse la pregunta con la que finaliza el párrafo 12. Allí dice: ¿tiene esta visión un cumplimiento en la actualidad? Veamos esto en el siguiente subtítulo: lecciones que la visión nos enseña hoy. Leamos los 2 últimos párrafos para hoy, 13 y 14. ¿Estamos seguros de que la visión de Ezequiel tiene algo que ver con nosotros hoy? Claro que sí. Recuerde el parecido entre la visión de Ezequiel y la profecía de Isaías. En la visión de Ezequiel, la sagrada casa de Dios está en una montaña muy alta, y en la de Isaías, la montaña de la casa de Jehová sería firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas. Isaías especifica que su profecía se cumpliría durante la parte final de los días, es decir, los últimos días. Así que estas profecías tienen que ver con la época que conocemos como los últimos días, en especial desde 1919, año en que la adoración pura fue elevada y restaurada, como si la colocaran en una montaña muy alta. Por lo tanto, la visión de Ezequiel sin duda tiene mucho que ver con la adoración pura de nuestros días. Así como benefició a los judíos exiliados de la antigüedad, esta visión también nos ayuda a nosotros de 2 maneras. 1. Nos enseña lecciones prácticas sobre cómo obedecer las normas de Jehová para la adoración pura. Y 2. Nos garantiza de manera profética la restauración de la adoración pura y las bendiciones de Jehová. Pues tenemos 2 preguntas para estos 2 párrafos. La primera dice lo siguiente: ¿cómo sabemos que la visión del templo de Ezequiel tiene un cumplimiento en nuestros días? Hermano Román, por favor. Sí, pues podemos recordar que esta visión de Ezequiel y la profecía de Isaías tienen varios símiles o parecidos. Por ejemplo, en la visión de Ezequiel se menciona la montaña muy alta y en Isaías la montaña de la casa de Jehová. Y si vemos Isaías 2 del 2 al 4, ahí pone que esta montaña de la casa de Jehová sería firmemente establecida en la parte final de los días, es decir, los últimos días, que es especialmente la época a partir de 1919, así que por tanto podemos entender que esta profecía se cumple en nuestros días. Muy buena explicación, hermano Román, muchas gracias. Hermano Vázquez, por favor. La nota también nos ayuda a convencernos, o una razón más de peso para confiar en esto, y es que esta visión del templo de Ezequiel también está relacionada con otras profecías de restauración, como por ejemplo la de Malaquías 3, 1 al 5, en el que se habla acerca de ese mensajero y el mensajero del pacto que vendrían,
y que sabemos que se refirió a los estudiantes de la Biblia que comenzaron en el siglo XIX y luego Jesucristo en 1919 limpió como mensajero del pacto a su pueblo. Muchas gracias, hermano Vázquez, por hacer referencia a ese detalle tan interesante relacionado con Malaquías capítulo 3. Hermana Martín, por favor. También en la nota se menciona Ezequiel 47 y Joel 3, 18, y en ambos relatos se muestra un río que llenaba de vida una zona árida, y ese río fluye desde la casa de Jehová, desde su templo. Así que eso significaba que la adoración pura le daría vida y prosperidad al pueblo, y vemos como a partir del año 1919, que solo había unos pocos miles de testigos en la tierra, luego hemos visto cómo ha ido prosperando hasta el día de hoy. Excelente, ¿eh? Qué bonito es ver cómo la Biblia tiene esta completa armonía, ¿verdad? Y vemos entre el libro de Ezequiel con otros libros como Malaquías, Joel, como todo coincide, y además profecías que realmente se han cumplido. Parte B, para estos dos párrafos. ¿De qué dos maneras nos ayuda la visión a nosotros? Y si lo deseáis, también podéis incluir en vuestros comentarios referencia al recuadro 13a, que estudiamos también hace unas semanas en el estudio bíblico de congregación. Hermano Oyes, por favor. Pues por un lado nos enseña lecciones prácticas sobre cómo obedecer las normas de Jehová para la adoración pura, algo que también aprendieron los israelitas en aquel tiempo. Excelente. Hermano Lisaso. Y nuevamente encontramos aquí una garantía de manera profética de que la adoración púrica, la adoración pura y su restauración y de las bendiciones de Jehová. Gracias. ¿Quieres añadir algún comentario en cuanto al recuadro, como también se destacan estas dos mismas ideas sobre las lecciones que podemos aprender del templo de la visión de Ezequiel? Hermano Vázquez, por favor. Sí, como vimos en el capítulo anterior, cuando pensamos en el templo de la visión de Ezequiel, ya se destacó la diferencia entre la visión de Ezequiel y el templo espiritual que mencionó el apóstol Pablo. Y en el caso de la visión de Ezequiel se destacó y se ha vuelto a destacar en este capítulo como esto destaca las justas normas de Jehová. Ya vimos en el capítulo anterior la cantidad de normas que había en cuanto a cómo hacer los sacrificios, lo cual también nos ayuda a ver que la adoración pura sería restaurada de nuevo en 1919, pero las justas normas de Jehová es un punto importante que nos ha enseñado esta visión. Sin duda, muchísimas gracias. Pues la verdad es que ha sido realmente provechoso seguir analizando esta visión del templo. Nos ha ayudado a identificar lecciones que los israelitas pudieron haber aprendido sobre las normas para la adoración pura y también sobre cómo respetarlas. Y también hemos visto lo que nosotros podemos aprender de esta visión. Como decía el párrafo 14, que muy bien habéis comentado, esta visión nos enseña lecciones prácticas sobre cómo obedecer las normas de Jehová para la adoración pura. Y esto será lo que seguiremos analizando las próximas semanas. Sin duda, un libro apasionante de que extraemos muchas lecciones para adorar a Jehová de la forma en la que Él desea. Queremos daros a todos muchísimas gracias por vuestros excelentes y muy bien preparados comentarios y, como no, también muchas gracias al hermano Páramo por su buena lectura. Con esto damos por finalizado el estudio bíblico de la congregación. Muchas gracias, hermano Daniel Silvosa, y también Ángel por la bonita enseñanza que hemos encontrado en el estudio bíblico de congregación y que nos hace meditar en ella. Gracias, buen trabajo también al auditorio por ofrecer ahí las respuestas. Hermanos, no nos equivocamos si decimos que la reunión de hoy ha llenado también nuestro corazón de enseñanza por parte de nuestro Creador, que nos satisface mucho. Tuvo un hilo conductor, ¿verdad? Tenemos que alejarnos de las cosas que son inútiles. Y Jehová nos ha dejado muy claro en los tesoros de la Biblia cuáles son estas de las que debemos alejarnos. Y si queremos estar muy lejos de ellas, ¿en qué queremos concentrar nuestra atención? Bueno, la idea básica ha sido también en ser buenos estudiantes, ¿verdad? Buscar tesoros en la Biblia que haga que valoremos aún más la relación que tenemos con Jehová y la adoración que le brindamos. A la hora de ser mejores maestros se nos ayudó también a cosas que son muy útiles para nosotros. Cuando enseñemos, modulemos la voz, como se hizo muy bien en la lectura, o la amabilidad, la empatía, son cosas que valen la pena,
¿verdad? O ayudas visuales, como hicieron nuestras hermanas, o incluso utilizar ejemplos bíblicos a la hora de enseñar cosas que son de ayuda para lograr ese objetivo. Cuando concentramos todo esto, ¿no es cierto que valoramos mucho eso también? Y es cierto que la tecnología puede llevarnos a cosas inútiles, pero también en logros de la organización, vimos ahí cómo la organización de Jehová también ha puesto a nuestro alcance herramientas que nos hacen ver el valor que tiene la tecnología. ¿No es cierto? Matices, detalles que encontramos ahí a la hora de atesorar los dichos de Jehová y cómo los llevamos en un dispositivo electrónico a nuestro alcance. ¿Verdad, hermanos, que eso merece la pena? ¿Y del vídeo de Acán? Una sorpresa que nos llevamos ahí. ¡Qué bien estaba descrito el ejemplo de Acán! Aquel hombre miró a la derecha, miró a la izquierda, se le olvidó mirar arriba, ¿verdad? Así pensó que lo tenía todo atado, cuando en realidad no era así. Y el estudio bíblico de congregación nos ha enseñado cuán valiosa es la disciplina para apartarnos de cosas que son inútiles, que no valen para nada. ¿Verdad que nos servimos de todo esto para servir mejor a Jehová si cabe? ¿Y la semana que viene? Bueno, pues tenemos un programa espiritual precioso, el ejemplo de los gabaonitas que nos enseña para cada uno de nosotros y una lección clave, la humildad necesaria para servir a nuestro Dios Jehová. Pues muchas gracias a todos, hermanos, por vuestra asistencia, buenos comentarios y, cómo no, el que se merece las gracias es nuestro Dios Jehová. Lo hacemos de dos formas, cantándole una canción de alabanza y luego concluirá con oración final nuestro hermano Isaac Clavero. La canción de conclusión, la número 88.